su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El hoy ya está aquí. Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos al curso de Contabilidad de Operaciones. Mi nombre es Yasmin Lucía Macías Vega. Soy contadora pública, tengo una especialización en gerencia de proyectos en instituciones educativas y un máster en dirección y administración de empresas. Los voy a acompañar en esta asignatura y el día de hoy vamos a ver lo que son los disponibles. Entonces, permítanme un momentico, voy a retirar la cámara para poder empezar a explicarles el tema del día de hoy. Muchas gracias. Vamos a empezar. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con efectivos y caja, inventarios y lo que es una conciliación bancaria. ¿Por qué son tan importantes los efectivos? Decimos nosotros hoy en día como contadores. El efectivo es fundamental, ya que los activos representan la moneda corriente o en curso que se puede disponer en cualquier momento, ya sea porque se tiene físicamente o porque se encuentran en unas disposiciones institucionales, o sea, en unos bancos, a través de un crédito o lo que yo tengo en mis cuentas bancarias. Y lo puedo girar inmediatamente a través de un cheque, ¿cierto? O a través de un retiro que yo pueda disponer de ese retiro. Eso podríamos nosotros decir que son nuestros famosos efectivos. Cuando hablamos de efectivos, pues obviamente nosotros conocemos lo que son las normas de información financiera. ¿Y por qué digo yo obviamente las normas de información financiera? Porque algo que de cierta manera vino a cambiar, sí, de cierta manera vino a cambiar nuestra contabilidad, o para que lo tuviéramos en cuenta, pues fue la evaluación de esos efectivos. ¿Qué quiere decir la evaluación de efectivo, o más bien la evaluación de esos activos? Que los activos deben registrarse al precio efectivamente pagado. O sea, si yo hoy compro un carro y ese carro es para el beneficio de mi empresa o lo voy a utilizar para la actividad de mi empresa, yo voy a registrar ese carro en el valor económico que lo estoy comprando el día de hoy. Cualquiera diría, claro, eso es lo que nosotros estamos haciendo generalmente. Lo que pasa es que si el carro, yo decido vender ese carro, ¿cierto? O llevarlo a mi activo, digamos, cuando lo voy a depreciar. Antes la depreciación de un activo, en este caso de un carro, tenía valoración de 5 años. Ya no, ya yo puedo decir que este carro a mí me puede durar y lo puedo valorar hasta por 10 años, teniendo en cuenta la vida útil que yo voy a tener de ese carro. No es lo mismo si yo decido cerrar mi empresa el día de hoy y el valor que me van a dar a mí por ese carro no es el mismo que tenía el valor activo comercial en mi empresa, que el valor comercial que yo voy a poner cuando yo entro en liquidación con mi empresa. Entonces, ahí la importancia de la evaluación de estos inventarios. ¿Qué quiere decir esto? Deberá quedar valuado en su valor nominal. Mientras que, tratándose de los saldos en moneda extranjera, ¿cierto? Como los metales preciosos o cualquier otro tipo de metal, estos deberán quedar valuados al tipo del cambio del mercado, en vigor a las fechas de los estados financieros. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago, ¿cierto? Ese cambio de divisa, cuando estamos hablando de moneda extranjera, que yo estoy comprando un bien o estoy entregando un bien, cuando yo hago el cambio de la divisa para la evaluación de que yo estoy representando en ese momento. ¿Listo? Entonces, seguimos con los objetivos que yo puedo tener sobre mis activos. Están las existencias físicas. ¿Qué quiere decir los objetivos que yo quiero tener con mis activos? ¿Y qué quiero decir yo con esa existencia física? Que debo verificar que en realidad existe dinero por el saldo que muestra la cuenta. Que si yo estoy diciendo, ¿sí?, que tengo un saldo en el Banco de Bogotá y que ese saldo es por 20 millones de pesos, cuando yo estoy haciendo, y que es por 20 millones de pesos porque representa, digamos, un edificio que yo tengo, cuando yo voy a ver esa cuenta saldo, ¿sí?, dentro de mi contabilidad, debe concordar con esa existencia física. O sea que si yo voy a hacer una evaluación o si yo voy a mirar que mi activo esté costando 20 millones de pesos,
pues efectivamente esos 20 millones de pesos yo los voy a representar dentro de mi contabilidad, ¿cierto? Disponible. ¿Qué es el disponible? Pues dentro del disponible, nosotros podemos decir que es cerciorarse que no existan restricciones que impidan hacer uso libre de los efectivos. ¿Y qué quiere decir? Que yo tengo esa plata específicamente o ese dinero, ¿sí? Para el uso de ese efectivo cuando la empresa lo requiera. En este caso, entonces tenemos esos dos objetivos. Y la evaluación, que ya la expliqué, que es el caso de las existencias de moneda extranjera, verificar que éstas sean valuadas al tipo de cambio del mercado. O sea, que si yo compré una máquina en euros, cuando yo la voy a evaluar en Colombia, la tengo que evaluar en precio de peso colombiano. O sea, la conversión la debo hacer y así debo evaluar mi activo. Permítanme un segundito, muy financiera. Ok, listo. Entonces ya estamos hablando de la evaluación de inventario. Dentro de los activos fijos, también es importante hablar del control interno. Y puedo hablar del control interno. Algo fundamental es hacerle seguimiento a ese efectivo, ¿cierto? Que en realidad los principales aspectos que yo tengo es que el efectivo cumpla, ¿cierto? Con sus labores. O sea, que esté destinado para las labores para las cuales dentro del presupuesto fueron establecidas. Que las finanzas, ¿cierto? Estén establecidas. Cuando hablamos de finanzas, ¿qué quiere decir cuando yo digo finanzas, ¿cierto? Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero, ¿cierto? Ya sea a nivel personal o a nivel empresarial. Entonces, el control interno, ¿qué hace? Verifica, ¿cierto? Que este dinero esté administrado de una manera correcta. Los fondos fijos también deben ser controlados, pues porque allá tenemos parte de nuestros activos o nuestro flujo de dinero. Firmas mancomunadas, o sea, controlar, ¿cierto? Se ha visto que muchas veces se falsifica la firma de una persona o cuando tenemos firmas en común para la salida de dinero, pero es una parte de medir o hace parte del control interno que existan más de una firma, pues para evitar también ese flujo de salida del dinero. Entonces, que existan dos o más firmas de las personas para autorizar la salida del dinero, por eso es tan importante el control interno. Que en las entidades bancarias y en la empresa existan firmas autorizadas para esa salida o para la autorización de esos dineros. Entonces, también podemos ver que existe un límite de pago. O sea, las empresas también, cuando hablamos de efectivos, programan un límite de pago para que ese flujo de efectivo, dentro de ese apalancamiento que yo tengo, pues no me vaya a exceder. Entonces, el control interno también vigila que yo no me pase de ese límite de pago que la empresa estableció en un determinado momento. Que los depósitos del dinero que yo recaudo por ingresos o por cualquier otro motivo sean diarios, ese tipo de depósitos, ¿sí? Y que los arqueos sean periódicos y las conciliaciones sean de forma regular para yo tener el control de esos dineros o ese efectivo que tiene o que me parece. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, uno de los procedimientos que nosotros vemos dentro del disponible es la aplicación de la revisión de cajas, o sea, los famosos arqueos. O sea, ustedes ven que cuando nosotros tenemos una entidad que está recibiendo dinero constantemente, un flujo de dinero, nosotros tenemos que hacer el arqueo de la caja en unas determinadas horas. ¿Y para qué se hace el arqueo de la caja? Para verificar que esté cuadrada. Si existe un descuadre menor, ¿cierto? O a favor, algo está pasando. Entonces ahí entramos también con el control interno a mirar que este procedimiento se esté cumpliendo. Aplicar las revisiones de bancos, ¿cierto? Es la confirmación bancaria y la conciliación de saldo. Entonces, ¿qué es la confirmación o conciliación bancaria? Y que coincidan, ¿cierto?, con los saldos que yo debo tener en el movimiento de cada una de mis cuentas. Y también son aplicables a las cuentas. Por ejemplo, el estudio y análisis de movimientos. Nosotros debemos estar constantemente mirando y analizando los movimientos de las cuentas financieras. Si efectuamos una compra o efectuamos un pago, este estudio y este análisis de movimiento pues debemos tenerlo controlado
para saber, para no excedernos en esos pagos que nosotros ya hemos tenido proyectados, o para evitar un flujo de dinero previsto, ¿cierto?, dentro de los movimientos de la empresa. El tener controlado también el corte de ingresos y egresos. O sea, ustedes saben que los ingresos nosotros, ¿cómo proyectamos los ingresos? Pues a partir del presupuesto, de ese pronóstico del presupuesto que yo hice al inicio de año, a partir del presupuesto, yo sé cuánto ingreso probablemente me va a entrar en cada uno de los trimestres, semestres o bimestres, como yo lo haya contemplado, y cuántos son los egresos teniendo en cuenta esas programaciones que yo he hecho de mis pagos a mis proveedores, ¿cierto? O a mis clientes. La evaluación de la moneda extranjera nuevamente y metales preciosos nuevamente es fundamental que yo tenga la divisa, la conversión de moneda extranjera a peso colombiano cuando yo voy a hacer la aplicabilidad de las cuentas. Cuando hablamos del arqueo de caja, el arqueo de caja es principalmente el procedimiento aplicable al examen de los efectivos y consiste en efectuar un recurso físico de los mismos. Y es llevar a cabo que las cuentas, ¿cierto?, dentro del arqueo de caja coincidan o estén cuadradas, digámoslo así. Cuando existen varios fondos, ¿cierto?, de diferentes clases o valores, facilitan la realización del control simultáneo de estos fondos, de todos ellos. O sea, la idea es tener un control de estos fondos. En todos los casos se debe llevar o solicitarse la presencia de un funcionario que verifique o ratifique la actuación del auditor. Quiere decir que cuando yo voy a hacer ese arqueo de caja, yo, por ejemplo, si soy la persona que estoy manejando el dinero, debe haber una persona que esté verificando que en realidad yo esté o tenga mi caja cuadrada. Ese auditor verificará si tengo la caja cuadrada o si me hace falta dinero o si me sobra dinero. En ambos casos, si nos falta dinero o nos sobra dinero, pues hay un problema, ¿cierto? En todos los casos, se debe conocer el importe o arqueo que muestren los registros para compararlos con el contado, o sea, con el dinero, y pedir aclaraciones en el momento del mismo arqueo. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que si hay alguna desproporción dentro del arqueo de caja, inmediatamente entramos a revisar si hubo un ingreso de dinero y empezamos a verificar ese ingreso de dinero con la transacción que hubo, o sea, con el registro, porque generalmente cuando hacemos arqueo de caja es porque está la caja. Quiere decir, voy a poner un ejemplo sencillo, existe una máquina registradora y a partir de esa máquina de registradora yo hago mi registro y cruzo esos registros, pues allá yo lo voy a entrar a verificar y a cuadrar. Al concluir el arqueo debe exigirse la firma al responsable del fondo para que quede constancia plena de que la entidad cuenta, ¿cierto?, con esa verificación, ¿sí? Y que está conforme con esa revisión que se hizo. O sea, todos los arqueos deben tener una firma de verificación. La conciliación de saldos, ¿qué es la conciliación de saldos? Entonces, para un contador o para los auxiliares contables, porque finalmente el contador lo que hace es verificar que la conciliación haya quedado de forma correcta, es determinar si el análisis de las partidas que se establecen, existe alguna diferencia en los bancos, ¿cierto? Cuando yo hago esa conciliación bancaria, lo que estoy buscando es si existe una diferencia de saldo o si esas cuentas se encuentran debidamente conciliadas a partir del débito y del crédito. Cuando hablo de la confirmación bancaria, consiste en enviar una carta al banco donde maneja la cuenta solicitándole el informe de saldo que aparezca en la cuenta de cheques a nombre de la empresa. ¿Por qué se considera necesario? Porque se solicita esta cuenta o los saldos, ¿cierto?, a favor o a cargo de la empresa para efectuar, ¿cierto?, esa famosa conciliación entre ambos, entre lo que yo tengo en mi empresa y lo que el banco tiene. Ahí es donde empiezo a hacer yo mi conciliación bancaria. Por lo general, los saldos no coinciden. Siempre habrá unas diferencias dependiendo de la fecha de contabilización. O sea, yo contabilizo y de pronto el dinero entró o salió del banco dependiendo del movimiento del que tenga el banco. Pero pues finalmente esas diferencias de cuenta, muchas veces de pronto tengo un desbalance, pero por la fecha,
pero finalmente termino cuadrando mi conciliación con relación a la contabilización que tengo en la empresa. También puede pasar que por desconocimiento por parte de la empresa de los movimientos en las operaciones bancarias o de pronto algunos movimientos que aparezcan en blanco dentro de la conciliación me permitan que no haya una coincidencia de saldo. O por movimientos erróneos que también pueden pasar dentro de la contabilidad o dentro de la contabilización. ¿Sí? Existe, perdón, el estudio de análisis de movimientos, y este estudio de análisis de movimientos se aplica de forma simultánea a las cuentas de caja y también se aplica simultáneamente a las cuentas de banco y consiste en seleccionar un periodo contable y revisar los movimientos registrados de ese periodo, con el fin de determinar si son normales estos movimientos y se encuentran debidamente amparados. Por lo general en el auxiliar se puede detectar las fechas en que los movimientos resultan extraordinarios, sí, que no es normal un movimiento dentro de ese periodo contable que yo tengo. Y en torno a esto puede extenderse el análisis para tener la certeza de que el movimiento general registrado en las cuentas está normal o está llevado de forma correcta. ¿Sí? Tenemos el corte de ingresos y de egresos. Yo les había mencionado algo de cuándo tenemos previsto los ingresos a partir del presupuesto, ¿cierto? Si somos una empresa de producción, pues tenemos un pronóstico de ventas, tenemos unas ventas mensuales que ya hemos establecido. A partir de esas ventas, de esas ventas vamos a obtener nuestros ingresos y a partir de los clientes que tenemos, del pago que le hayamos pactado a los clientes, o sea, de la forma de pago, pues así mismo vamos a tener nuestros ingresos y dependiendo de los compromisos que he tenido con mis proveedores, voy a tener esos ingresos. Entonces, se determina claramente los últimos ingresos según el recibo de caja, ¿cierto? Según el reporte de los proveedores y las fichas de depósito que se tenga. Los movimientos por internet también se verifican y los últimos pagos según los talonarios de chiqueras. O sea, voy a revisar todo esto, las notas de caja, para concluir si el ejercicio examinado incluye todas las operaciones que corresponden o si no se ha registrado alguna de estas operaciones dentro del periodo. Y si hace falta recepcionar algún pago, o sea, cuando hablo de ingreso, ¿cierto? Es que alguno de mis clientes por la compra, ¿cierto? Me hizo algún depósito o algún pago o yo, basado en los egresos, le he pagado a alguno de mis proveedores. Entonces, también hay un corte de ingresos y un corte de ingresos que yo debo verificar dentro del disponible. Las valuaciones de monedas extranjeras y metales preciosos, que ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? El efectivo representado por esta moneda extranjera y metales preciosos, ¿cierto? Deberá quedar valuado a la cotización aplicable en la fecha de cierre de los estados financieros. O sea que yo no puedo dejar, si yo ya tengo un activo que llegó con moneda extranjera antes del cierre financiero, yo ya debo haber hecho esa evaluación de ese activo en la moneda que yo estoy representada, en este caso, el peso. Ahora vamos a entrar a explicar algo fundamental y más a fondo, que es la conciliación bancaria. Entonces, la conciliación bancaria, para que yo haga una conciliación bancaria, dependo de la banca. O sea, dependo del banco en el cual yo tengo mis cuentas bancarias para que la empresa pueda realizar esta conciliación bancaria. Entonces, teniendo en cuenta que yo dependo de la empresa, la conciliación bancaria consiste en hacer una confrontación del estado de cuenta enviado mensualmente para nosotros extractos bancarios por el banco y que en él y que yo tengo registrada en el libro mayor de la empresa para conocer el saldo correcto y exacto que he determinado durante un tiempo, ¿cierto? Los registros del banco y de la empresa mediante ese libro deben coincidir, ¿sí? En un periodo determinado. La conciliación bancaria tiene como objetivo conocer los saldos correctos y exactos a través de métodos. ¿Cuál sería uno de los métodos? Saldos correctos o ajustes, saldos encontrados, de 4 columnas, ¿cierto? El estado de cuenta del banco o el extracto se confronta mensualmente con el libro de la empresa con el cual yo estoy haciendo los registros de ingresos y egresos. Dentro de los saldos, ¿cierto? ¿Qué causas pueden tener para que los saldos de pronto puedan variar?
Entonces nosotros podemos encontrar que existe un cheque devuelto, que existen comisiones bancarias, que existen errores u omisiones, ¿cierto? Algunos cheques fantasma, algunos cheques en tránsito, todos estos me afectan de una u otra manera esta conciliación bancaria. Las notas créditos, ¿cierto? Los depósitos en tránsito y los intereses ganados o intereses de gastos también los tengo que mirar dentro de mi conciliación bancaria. Esas notas de débitos también las vamos a ver. Diferencias de saldo. Entonces, las diferencias de saldos entre la empresa y entre el banco se deben a errores u omisiones, tanto del banco como de la empresa. Ahí puede haber una diferencia de saldo y tenemos que entrar a mirar por qué se debe esa diferencia de saldo. ¿Por qué la empresa cometió ese error? ¿O por qué el banco cometió ese error? Y empezamos a revisar qué hizo falta por registrar en ambas partes para que la conciliación bancaria pues se lleve, la podamos cruzar de una manera correcta. Dentro de esos errores o omisiones cometidos, ¿cierto? Puede haber un aumento o disminución por parte del banco y por parte de la empresa. Los errores numéricos de una cantidad mal registrada, eso se pueden dar por parte de la empresa o del banco. Los números cambiados también, o sea, parecería increíble, pero también el banco comete ese tipo de errores, la empresa mucho más, obviamente. Los desplazamientos de punto, a veces el simple desplazamiento de un punto de 1.000 a 1.000.000, pues obviamente ahí también hace la gran diferencia. Las anotaciones realizadas en fechas diferentes, los cheques fantasmas, los cheques devueltos también hacen esa omisión de errores. Se debe tener claro, ¿cierto?, que la empresa y el banco la empresa tiene unos activos circulantes disponibles y el banco tiene unos pasivos circulantes. O sea, esta es la gran diferencia cuando yo estoy hablando de la conciliación bancaria entre la empresa y el banco, ¿cierto? La cuenta banco para mí como empresa es mi activo circulante y la cuenta banco, ¿cierto? Para el banco es un pasivo circulante, ¿cierto? Es un pasivo circulante, perdón. El activo circulante que es mi disponible, que es la cuenta banco para mí, ¿cierto? Es propiedad de la empresa. Y la cuenta banco, ¿cierto? Para el banco, ¿cierto? Termina siendo para la empresa un pasivo circulante. ¿Listo? Paso para realizar una conciliación bancaria. Entonces, lo primero que debo hacer es revisar el estado de cuenta del banco. Lo segundo es comprobar que los libros del banco, ¿cierto? Del banco con los estados de la empresa, debo hacer una comparación y deben coincidir o mirar por qué están cometiendo los errores o por qué pasaron esos errores que ya mencionamos anteriormente. Se coteja, ¿cierto? La chequera o la cuenta cobrando de los cheques cobrados y no cobrados y de los cheques que están en tránsito para mirar qué pasó con ese cheque, por qué se ve reflejado o por qué no se ve reflejado. Verificar los depósitos que aparecen en el estado de cuenta, en las planillas, los depósitos guardados por la empresa, los depósitos en tránsito cuando no aparece. Eso también lo debo verificar. También debo revisar las notas créditos y débitos en el estado de cuenta y se verifica si fueron registradas en el libro mayor de la empresa. Corregimos los posibles errores que puedan existir tanto en el estado de cuenta como en la cuenta mayor. Se elabora la conciliación bancaria y verificamos el saldo completo que debe ir en el libro mayor del banco y en el libro del estado de cuenta. Realizar los asientos de ajustes. Generalmente cuando hago la conciliación bancaria es muy difícil que no me salgan a mí asientos de ajustes, porque es muy raro encontrar que el extracto del banco con los registros de la empresa coincidan al 100%, porque siempre algo se nos va a quedar por registrar por parte del banco o por parte de nosotros. Entonces, debemos realizar los ajustes tomando la información de los libros de la empresa para corregir errores y registrar operaciones realizadas por el banco, las notificaciones, las notas débitos y las notas créditos. Para realizar la conciliación bancaria puedo utilizar diferentes métodos. Por ejemplo, puedo hacerlo por saldos correctos o ajustes o por 4 columnas. Cualquiera de las dos es válida. ¿Dónde se localizan los errores? Generalmente los errores de la conciliación yo los puedo localizar
dentro del balance de comprobación, en el libro mayor, en el libro diario o en el libro auxiliar de banco. Además, lo puedo localizar en los cheques, en el talonario de cheques, en la chequera o en la relación de depósitos. Ahí puedo mirar también en el extracto bancario. Yo puedo clasificar también los errores, como lo habíamos mencionado anteriormente, y los cheques en tránsito, por ejemplo, son cheques defectuosos, las notas créditos, dentro de esas notas créditos podemos encontrar los giros descontados, los intereses ganados, los giros cobrados. También podemos encontrar unos cheques fantasmas que ya lo habíamos mencionado. Podemos encontrar unas omisiones de depósitos, ¿cierto? Si algún depósito no haya entrado o no lo podamos visibilizar. Algunos cheques ajenos, o sea que no son nuestros y que nos aparecen dentro de ese extracto. También existen unos errores de transposición, que son los depósitos a favor o los cheques a favor, ¿cierto? Que no son nuestros tampoco, ¿sí? Y podemos mirar que dentro de los depósitos encontramos unas notas débitos. ¿Qué es una nota débito? Son esos intereses de descuentos que tengo, son comisiones de gastos y cobranzas, son cheques devueltos, giros, ¿cierto? O las omisiones de cheque que también podemos encontrar. Esos son algunos de los errores que podemos encontrar dentro de la conciliación bancaria. Ya hablamos de los errores o omisiones que podemos encontrar para no profundizar dentro de ellos, y hablamos de las recomendaciones para la localización y corrección de errores. Entonces, para evitar estos errores, ¿qué debemos hacer? Revisar cuidadosamente las chequeras, o sea, verificar que las chequeras que no me haga falta ningún registro con relación a esos cheques, revisar las copias de los depósitos, o sea, las consignaciones, hacer el cruce de esos depósitos, de esas consignaciones y verificarlos correctamente, detallar minuciosamente el estado de cuentas, revisar los libros auxiliares de banco y el libro diario o el libro mayor, hacer el cruce, verificar el saldo normal de las cuentas de efectivo, detectar errores y realizar el asiento respectivo, o sea, el ajuste, y realizar muy bien esos ajustes para evitar esos errores y mi consignación se pueda llevar de una manera adecuada. Vamos a hablar ahora, ya habiendo visto lo que eran los activos con relación a caja, banco y la conciliación bancaria, vamos a ver un tema fundamental que lo encontramos en la NIF 7, que son los inventarios básicos. Entonces, para hablar de inventarios básicos es necesario hacer la descripción general de los inventarios básicos, los conceptos fundamentales, las operaciones de inventarios, los informes de inventarios y la configuración básica de estos inventarios. Pero nosotros podemos decir que dentro de la descripción general y componentes principales de los inventarios, podemos decir que para hablar de inventarios, acuérdense que para hablar de inventarios es importante establecer, ¿cierto?, que tengo unas mercancías o puedo tener inventarios de materia prima, puedo tener inventario de productos en proceso o puedo tener inventarios de productos terminados. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando estoy hablando de estos inventarios, automáticamente voy a hablar de ventas y facturaciones. O sea, si yo voy a hablar de inventario, automáticamente voy a hablar de ventas y de la factura que va a hacer sobre esa venta. Si voy a hablar de inventarios básicos, automáticamente voy a realizar unas compras, ¿cierto? Y si voy a hablar de compras, también voy a hablar de los informes y reportes a partir del seguimiento de estos inventarios. Y no puede quedar por fuera la automatización contable de los inventarios. ¿Para qué? Para obtener un fácil control y manejo de estas existencias. Entonces, dentro de esa descripción general y componentes principales de estos inventarios básicos, vamos a hablar de la contabilidad, ¿cierto? Y hablamos de una contabilidad porque cuando yo estoy hablando de inventarios, estoy hablando de un costo de producción, o sea que estoy hablando de mi contabilidad de costos. Cuando estoy hablando de costos de producción, automáticamente estoy hablando de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Cuando estoy hablando de este proceso de producción, estoy hablando de unas órdenes de producción, que es la que le da cabida al proceso de producción. Cuando tengo una orden de producción, automáticamente sé que voy a abrir un proceso de producción. Y si voy a abrir un proceso de producción, automáticamente voy a abrir unos inventarios, ¿cierto?
Y cuando estoy hablando de procesos de producción y de inventarios, automáticamente voy a hablar de un presupuesto de producción. ¿Por qué? Porque es que mi presupuesto de producción determina, ¿cierto? Mi materia prima, el gasto de mi materia prima, el consumo de la mano de obra, ¿cierto? Y el consumo de los costos o la tasa impositiva de los costos indirectos de fabricación, para finalmente llegar a la contabilización que se requiere de estos inventarios. El componente principal de los inventarios o las operaciones, ¿cierto? De acuerdo con los inventarios. Entonces vamos a encontrar que las operaciones que nosotros vamos a manejar dentro de los inventarios están las compras, la facturación y ventas, las planillas de consumo, el traslado de bodega, que ahí es un costo logístico, la transformación de producto, que es el proceso de producción, las devoluciones en compra, las devoluciones en venta, para llegar finalmente al cargue inicial de inventarios y el ajuste de inventario, ¿cierto? También tenemos que tener en cuenta que vamos a ver el deterioro de los inventarios como tal. Entonces, ¿qué me facilita a mí el manejo de los inventarios? Entonces, facilitar la gestión de los inventarios como tal, o sea, que yo pueda gestionar cuánto es mi stock de inventario, sea de materia prima, sea de productos en proceso, sea de productos terminados, ¿cierto? Voy a obtener mis facturas, o sea, la facturación es fundamental para que estas cuentas de inventarios pues se lleven de una manera adecuada. Voy a tener en cuenta el manejo de mi bodega, o sea, a partir de aquí voy a mirar cuántas son mis existencias a partir de lo que tengo en mi bodega, los cálculos de impuestos a partir de esa producción, ¿cierto? Los márgenes y los indicadores que requiero para saber si lo estoy haciendo de una forma adecuada o no, el manejo de mis inventarios, ¿cierto? Para finalmente tener los informes que requiero de estos inventarios. ¿Qué es un inventario? Entonces, el inventario son elementos de bienes o servicios que la empresa compra, vende o consume. Entonces, que generalmente nosotros conocemos como mercancía para la venta, lo conocemos en algunos aspectos cuando está en el inventario de productos terminados, entonces es mercancía para la venta. Pero cuando voy a transformarlo, yo también tengo unos inventarios de materia prima o de insumos, ¿cierto? Y también cuando tengo materia prima o insumos, se convierte en producto terminado. Pero también puedo tener unos inventarios de servicio. Bueno, cuando yo tengo mis inventarios, sea cualquier tipo de inventario, para algunos aplica que debo tener una concentración de bodega para poder establecer mi stock. Aunque hoy en día este manejo de bodega en algunos casos puede ser muy rápido, o sea, no se alcanza a percibir el inventario en la bodega dependiendo del sistema de inventario que se tenga o la política de inventario que se tenga, porque yo puedo tener una política de inventario que diga la de la Ford, que es use and time de inventario, o sea que todo lo que produzco automáticamente lo estoy vendiendo, o sea que esa bodega, entre comillas, puede ser un sencillo puente o bajo los costos, porque en realidad no tengo nada dentro de esta bodega, ninguno de mis inventarios. ¿Sí? Debo registrar las entradas y salidas, ¿cierto? O sea, de las existencias en mi bodega, debo saber cuáles son las entradas y cuáles son las salidas para yo poder tener el control de mis inventarios. Y de allí de los costos, los elementos del costo de mi inventario. Ya sabemos que en Colombia nosotros usamos los costos de inventarios por promedio ponderado, ¿no? Ya que no se utiliza ni el web ni el PEP. ¿Qué más tenemos en cuenta? Entonces tenemos en cuenta los grupos, el manejo de cómo voy a manejar yo mis inventarios a partir de la existencia física. Entonces, ¿cómo voy a manejar yo entonces la llegada de la materia prima? ¿Cómo voy a manejar yo el producto terminado a partir de si voy a tener en cuenta esos costos logísticos o a partir del producto terminado voy a tener en cuenta esas existencias, ¿cierto? A partir de la 1420. Las mercancías para las ventas, debo tener en cuenta también esas políticas de inventario que voy a tener en cuenta, o sea, cómo las voy a manejar. Y debo tener en cuenta las mercancías para las ventas. Y ahí
obviamente la mercancía para la venta pues también tiene unas cuentas que debo saber manejar para que ese control de inventario yo lo tenga controlado dentro de mi empresa. También debo tener unas políticas de los ingresos por ajustes de esas cuentas de inventario, de las pérdidas o devoluciones que yo tenga, devoluciones en compra, devoluciones en venta. También debo tener unas políticas y un control de cada una de esas cuentas de inventario. Por eso es tan importante el inventario, ¿no? El uso que le vamos a dar a esos inventarios y el manejo contable que le voy a dar a cada una de esas operaciones dentro de los inventarios. Existen algunos bienes que nosotros identificamos, entonces ya sabemos que tenemos unos bienes de consumo, que tenemos unos bienes para la venta, que tenemos unos bienes internos y que tenemos unos bienes de servicio. Dependiendo de esos bienes, pues asimismo vamos a tener los grupos de inventario dependiendo a qué se dedica la empresa que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, y dependiendo de cómo esté nuestro producto, pues asimismo vamos a clasificar nuestro grupo de inventario, ¿cierto? Encontramos los elementos de inventario, ya los había mencionado, pero creo que es importante recordarlo. Dentro de los elementos de inventarios tenemos la compra o venta de artículos o la producción de artículos. O sea, yo puedo comprar ciertos productos y venderlos, ¿cierto? O puedo producir los productos, hacer el proceso de producción y transformación y vender estos productos. Entonces, depende de o sea, cómo esté establecido mi empresa, si voy a comprar y vender o si voy a transformar la materia prima. Dependiendo de eso, pues obviamente también tengo el control de mis inventarios y asimismo la clasificación de inventarios. ¿Y por qué? Porque es diferente cuando yo compro la mercancía, ¿sí? Yo sencillamente compro la mercancía, la registro, lo ingreso a mis inventarios y espero vender ese producto, ¿cierto? Y voy sacando de mi stock. Cuando tengo una empresa de producción, los inventarios son diferentes. ¿Por qué? Porque cuando voy a comprar una materia prima, o sea que ya tengo un inventario inicial de materia prima, tengo un inventario final de materia prima. Cuando empiezo a procesar esa materia prima, tengo un inventario inicial de productos en proceso y un inventario final de productos en proceso. Finalmente, esa transformación de la materia prima me lleva a un inventario inicial de productos terminados y un inventario final de productos terminados. Entonces, es diferente el sistema de inventarios cuando compro ya el producto hecho a cuando me toca transformar. El concepto de inventario bajo NIF, que lo vamos a ver obviamente más adelante. Entonces vamos a hablar del valor neto de realización, la valoración de los inventarios, el costo de los inventarios y el deterioro de los inventarios. Aquí es donde la NIF 7, que lo vamos a ver en una unidad más adelante, cobra gran importancia y vamos a ver en qué consiste ese valor neto de realización. ¿Se acuerdan cuando arriba yo les decía que la evaluación de activos era fundamental en el valor, ¿cierto? Económico por el cual se concibe el activo, o sea, se registra por ese valor actual. Listo, ya voy a acabar. Hablamos del valor neto de realización, que es el valor neto que la empresa espera recibir por la venta de un artículo. O sea, yo hago mi proceso de producción, digámoslo así, tengo mi costo del producto, tengo mi porcentaje de ganancia y yo le pongo un precio a ese producto y espero recibir por la venta de ese producto ese ingreso que va a llegar a mi empresa. Y se calcula tomando el precio de venta definido, descontando los costos de producción, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese proceso de producción para poder tener en cuenta los ingresos que yo he recibido. Chicos, más adelante vamos a ver la NIF 7, vamos a explicar más a fondo, ¿cierto? En qué consiste la NIF 7 más a profundidad. Espero que el tema haya quedado claro. Espero compartirles las diapositivas. Por algunas fallas o errores técnicos no las pudimos compartir. Espero que haya sido claro el tema y nada, chicos, que tengan una feliz noche y espero vernos en las próximas clases. Que estén muy bien. Hasta luego.